día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Mire, me llamo María. Adelante, le escuchamos. 2 preguntitas, ¿vale? Vale. Cortita. Mira, la primera, ¿las enfermedades mentales son carencias espirituales? Y la segunda es, ¿qué interés puede tener el diablo en una persona que no está consagrada a Dios, que no adora a Dios? El exorcismo nunca es a una persona que su vida dedicada a Dios. ¿Qué interés puede tener el diablo en esa persona? Vale, gracias, nada más. De acuerdo. Mire, comenzando por la segunda. Al diablo le tiene el mismo interés por cualquier alma. Es verdad que puede haber algunas almas que por la responsabilidad que Dios les haya podido dar, pues pueden ser especialmente tentadas, etcétera. Y de hecho sabemos que los santos, pues por ejemplo el santo cura de Ars, San Pío de Pietrelcina, etcétera, fueron especialmente tentados porque, claro, el diablo sabía que iban a ser instrumento de salvación y por lo tanto le interesaba mucho apartarles de, pero una persona, ya no por los designios que vaya a tener hacia otras personas, sino por sí sola, un alma por sí sola, claro que es objeto de interés por parte del tentador. ¿Por qué? Porque un alma es muy preciosa para Dios. Cada uno de nosotros somos muy preciosos para Dios. Dios ha entregado a su Hijo, Jesús ha entregado su vida por nosotros, aunque nosotros solamente hubiésemos existido uno. Jesús hubiese entregado su vida igualmente en la cruz si solamente uno de nosotros lo hubiese necesitado. Esto es algo que yo pues, con mucha frecuencia a veces pues, suelo poner delante del Señor en la oración. Señor, tú has entregado la vida por todos y al mismo lo has hecho únicamente por mí, lo has hecho. Solo por ti lo he hecho. Bueno, por eso la primera pregunta que ha hecho la oyente. A ver, las enfermedades mentales, las enfermedades psiquiátricas son carencias espirituales. Bueno, pues hay que decir que rotundamente no. Una enfermedad mental, pues una esquizofrenia o lo que sea, es una enfermedad física, pues exactamente igual que si puede ser pues pues un tumor o lo que puede ser una distrofia, lo que fuere, etcétera. Las enfermedades mentales, pero me alegro de que haya hecho esta pregunta, porque a veces solemos poner bajo sospecha a las personas que tienen enfermedades psiquiátricas. Y entonces parece que sospechamos moralmente de ellas, pues porque claro, fíjate tú qué vago es. Y claro, y es muy fácil confundir depresión con pereza y a veces achacamos, ¿no?, males morales, responsabilidades morales a lo que detrás de ello existe una enfermedad concreta, psiquiátrica, psicológica. Y por eso es importante tener esto en cuenta, que una enfermedad mental, que una enfermedad psicológica, psiquiátrica, no es una carencia espiritual, es una enfermedad, que es distinto. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, adelante, escuchamos. Mire, le quería preguntar por qué si a Moisés se le dieron las tablas de los 10 mandamientos y ahí venía el mandamiento de no matarás, ¿por qué existía la crucifixión? ¿Por qué mataron a Jesús como mataban a delincuentes? También le quería preguntar por qué yo, por ejemplo, que a veces antes tenía ira y la demostraba. Ahora intento sujetar esa ira ante una situación de tensión con un niño pequeño, etcétera, y no la demuestro, no la manifiesto. Tras un esfuerzo sobrehumano a veces lo controlo, pero no hay una paz interior. En el fondo me queda ese desasosiego y esa ira que no se ve, pero que está dentro del corazón. ¿Cómo se limpia también esa? He conseguido limpiarla de fuera y quería limpiarla de dentro. Y ya una última reflexión de 2 segundos, es una frase muy bonita en una película de la Madre Teresa de Calcuta, cuando dice que nosotros somos tan despreciables para el diablo que no le interesamos. Él no le interesa a él hacernos daño a nosotros, sino que quiere atacar a Dios en nosotros. Y entonces ahí te das cuenta de que dices, ¿pero cómo? ¿Que quieres atacar a Dios en mí? Encima yo voy a ser instrumento tuyo. Te incita a ser más buena esa reflexión. La verdad es que no lo había visto así, como que a quien quiere atacar es a él. Él es su verdadero enemigo y no nosotros. Nada más. Un beso y muchas gracias. Feliz Pascua. Bien, brevemente. Vamos a ver, con respecto a las tablas de Moisés. Las tablas de Moisés fueron entregadas al pueblo de Israel.
tenga en cuenta que el castigo de la crucifixión era infligido por el pueblo romano, que nunca había aceptado las tablas de Israel. O sea, el pueblo romano la ley romana es una ley pagana, que no ha recibido las tablas de Moisés. Aun y todo, también hay que decir que el pueblo de Israel, aunque había recibido esas tablas, tardó mucho tiempo en ir entendiendo todas las consecuencias que se derivaban del no matarás. Porque a veces lo interpretaban de una manera pues demasiado. Hemos tardado tiempo y gracias a Jesucristo hemos entendido todas las consecuencias del no matarás. Con respecto a la segunda pregunta, que dice la oyente, Dios veo que me ha ayudado dando la gracia de contener la ira, sujetar la ira hacia afuera, pero dentro de mí pues veo que no tengo el suficiente amor y que también tengo como una ira interna contenida. Bueno, decir que no es poco, en primer lugar que no es poco, y que lo lógico es que para poder llegar a la sanación de la ira y para poder llegar a la paz interior, lo lógico suele ser que primeramente haya una fase en la que uno sujete la ira hacia afuera y así poco a poco pueda llegar a ello. Por ejemplo, San Francisco de Sales, a quien se le llegó a llamar el doctor Melifluo, etcétera, alguien cuya espiritualidad estaba llena de ternura, de cariño, de paciencia. Hemos descubierto después que él tenía una lucha interior muy grande, con sentimientos interiores de rabia, que él iba conteniendo y tenía un gran mérito, pues el hecho de que pareciese el doctor Melifluo lleno de cariño y de paciencia, cuando por dentro tenía un combate muy fuerte. Yo creo que hay una lógica de ser cristificado que es más o menos la siguiente. El Señor nos pide perdonar las ofensas. Pero hay un paso más. Yo creo que el Señor nos da la gracia para que no nos sintamos fácilmente ofendidos, que es un paso más. O sea, ya no es decir únicamente, Señor, me han ofendido, mira, pero yo por amor a ti me voy a hacer un gran esfuerzo y voy a aguantarme y no voy a corresponder y no voy a devolver al mal con mal, ¿no? No, pero es que es un paso más. Es decir, mira, Señor, por tu gracia, pues determinadas cosas ya no me ofende lo que antes me ofendían. Es decir, no me las tomo tan a pecho. No soy tan vulnerable a los fallos de los demás, porque aquí todo el mundo falla. Aquí casi lo excepcional es que alguien no falle. O sea, por lo tanto no me escandaliza el fallo de los demás. O sea, es decir, que en la medida en que el Señor va ganando en nuestro corazón, ya no es que tengamos la capacidad de perdonar, ¿no? Sino que tenemos también una capacidad de no sentirnos fácilmente ofendidos, de tener la santa paciencia y misericordia con la gente que nos rodea. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Adelante. Yo mi pregunta es algo que me cuesta mucho entender y mucho más difícil por dar explicaciones cuando me preguntan. Ahora que se habla tanto de la salvación de la humanidad y se habla tanto de las tentaciones del demonio y de la condenación, muchas veces me preguntan, bueno, vamos a ver, si Dios es infinitamente misericordioso y Él, como dice la Escritura, antes de que naciéramos ya nos conoce, Él antes de crearnos ya sabe qué actitud vamos a tomar en la vida y qué es lo que vamos a hacer sin que ello vaya a influir. Él nos da plena libertad, yo eso lo entiendo. Pero si Él es omnisciente, Él sabe, por ejemplo, si yo una vez que me cree, mi acción va a ser estar contra Dios y condenarme. Entonces, sabiendo ya eso antes de crearme, ¿por qué Dios me crea? Esa es una pregunta que me hacen muchas veces, ¿por qué tu Dios? No sé si es misericordioso, ¿para qué te crea si sabe que te vas a condenar? Y no sé dar una explicación satisfactoria porque yo tampoco lo entiendo. Muchas gracias. Mire, esta pregunta que hace usted es una pregunta que de una u otra manera ha salido muchísimas veces, no digo ya solamente en el programa, sino en la historia de la Iglesia. Ha sido uno de los motivos pues de debate teológico más fuerte, hasta el punto que, mire, hubo un siglo concreto en el que el Papa pidió a los teólogos una tregua para no discutir sobre estos temas, porque claro, es un misterio en el que nos perdemos, Había un grado de enfrentamiento entre los teólogos peleando sobre estos aspectos, sobre gracia y libertad, pues que incluso el Papa pidió en un momento determinado a los teólogos que tuviesen un tiempo de más oración, más contemplación y menos discutir y teorizar sobre cosas que se nos escapan. Bueno,
Un misterio es aquello que no es, digamos, explicable plenamente desde el punto de vista racional. Pero, sin embargo, un misterio no quiere decir que no podamos dar ninguna referencia racional, aunque no sea todo, digamos, meramente desmenuzable racionalmente. Existe, ¿no?, una racionabilidad. Pues hay que decir que en ese misterio de libertad y salvación y condenación, hay que afirmar dos polos. Hay que afirmar dos puntos. ¿Dios lo sabe todo? ¿Sabe pasado, presente y futuro? Sí, lo sabe. Dios, al saber, por saberlo, condiciona nuestra libertad y nosotros dejamos de ser libres porque Dios lo sepa. No. Dios conoce lo que vamos a hacer sin que por eso se condicione en absoluto nuestra libertad a la hora de hacerlo. Dios es infinitamente bueno. Sí, Dios es infinitamente bueno. ¿Y Dios es infinitamente respetuoso de nuestra libertad? Sí, también lo es. Ahora dice el oyente, bueno, entonces podríamos haber hecho una cosa, que Dios hubiese creado al que sabía que iba a responderle bien y que no hubiese creado al que sabía que no iba a responderle mal. Bueno, oiga, mire usted, nosotros eso ya es empezar a decirle a Dios lo que tiene que hacer o los deberes que tiene que cumplir. O sea, yo sí que saco la siguiente conclusión, que si Dios ha creado al hombre libre, sabiendo que por crearse libre algunos podrían condenarse y otros podrían salvarse, yo saco la siguiente deducción. Parece que serán muchos más los que se salven que los que se condenen, porque de lo contrario parece razonable pensar que Dios no nos hubiese creado. Es decir, se derivan mucho más bienes de la creación libre del hombre que si Dios no nos hubiese creado libres. Este es un razonamiento personal que me hago. Digo, esto nunca, digamos, o sea, no lo veréis aquí reflejado en un punto del catecismo, pero me atrevería yo a decir esto, es por lo menos la interpretación que hago yo de ese misterio. Se derivan más bienes de la creación libre del hombre que males posibles de la mala utilización de la libertad del hombre. En cualquier caso, lo que tenemos que afirmar es pues, que Dios es omnisciente, que Dios es infinitamente bueno e infinitamente respetuoso con la libertad del hombre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.